Juan Felipe, cuéntenos por favor qué es lo que está pasando en el centro de Bogotá a esta hora. Papá, pues en este momento nos encontramos justo en la Plaza de Bolívar. Hay por lo menos 15.000 personas, así lo han reportado las autoridades de la capital de la República. Está totalmente llena la Plaza de Bolívar, Juan Pablo. Muchas banderas de Colombia. En este momento está sonando el himno nacional y allí va a comenzar este evento en el que hablarán diferentes figuras políticas de esta manifestación, pero como le cuento, está totalmente llena la Plaza de Bolívar. En esta ocasión el escenario está ubicado frente a la alcaldía de Bogotá y no como se hace habitualmente frente al Congreso de la República. Estamos pendientes de que más pueda desarrollarse una manifestación masiva. Cerca de 15.000 personas las que han acompañado esta movilización contra las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. A ver, pero hablemos por favor con los manifestantes. Queremos escuchar las voces en vista de que estamos teniendo unos problemas que no nos permiten ver las imágenes de lo que está pasando en este momento en el centro de Bogotá. Hablemos con los manifestantes, por favor, Juan Felipe. Bueno, Juan Pablo, aquí nos estamos acercando a algunos de ellos. Todos en este momento están gritando al ministro Arenas contra el presidente. Muy buenas tardes para W Radio en vivo. Cuéntenos por qué decidió venir acá y su nombre. Mi nombre es William Rey y vengo porque creí en un cambio, en algo que me hicieron creer. Han demostrado ser peores que lo que había antes, que nos hicieron creer que era malo. Estoy muy arrepentido de haber votado por Petro. Y sobre las reformas sociales, ¿qué reclamos le tiene al presidente? Es que consense, es que él sigue siendo el candidato y no el presidente. Aquí estamos demostrando que gobierne para todos, sin odios. Eso es lo que él siembra y lo que él recibe, odio. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, él es uno de los asistentes aquí. Aquí hay otra señora. Señora, muy buenas tardes, en directo para W Radio. Cuénteme cuál es su nombre y por qué decidió venir hoy a apoyar esta manifestación. Porque no estoy de acuerdo con el gobierno que nos quiere acabar con nuestro país. La verdad, estoy aquí porque los colombianos, gente echada para adelante y no nos vamos a dejar deformadas, porque realmente estamos aquí porque queremos nuestro país. Puntualmente, ¿qué aspectos de las reformas no le gustan? No me gusta, por ejemplo, yo trabajo con turismo y estoy viendo afectada por eso. Porque realmente no se está generando como confianza en el país. Entonces, se han bajado las reservas hasta. Vamos a conectar Cali. Muchos problemas de señal en el centro de Bogotá. Seguramente hay mucha gente, pero bueno, vamos a tratar de restablecer esto. Vámonos a la capital del Valle, en Cali. Hay mucho movimiento también. Erika está justo enfrente de la plazoleta Jaime Varela, frente al edificio de la gobernación frente al edificio de la alcaldía. Cuéntenos, Erika, y muéstrenos, por favor, usted con su cámara, qué es lo que está pasando en Cali. Juan Pablo, muy buenas tardes. Como usted lo mencionaba, me encuentro aquí en la plazoleta Jairo Varela, pero quiero que ustedes mismos vean las imágenes de la manifestación. Este ya es el punto de concentración. Aquí finalizó. Ya algunas personas se han ido retirando, pero hay que decir que fueron alrededor de unas 5.000 o más de 5.000 personas las que marcharon en la capital vallecaucana. El punto de encuentro inicial fue el Parque de las Banderas. A las 10 en punto de la mañana inició todo este recorrido, caminaron por toda la calle Quinta y finalmente llegaron aquí donde le rindieron homenaje a los policías asesinados, pero también al coronel Dávila y exigen, por supuesto, que se aclare las causas de su muerte. Piden también que se esclarezca todos los hechos y los escándalos alrededor del gobierno nacional y se manifestaron en contra, por supuesto, de las reformas del presidente Gustavo Petro. Masiva la manifestación aquí en la capital vallecaucana, pero además también, Juan Pablo, muy tranquila. ¿Cuál cambio? El cambio reversa será. El cambio. Seguimos conectando las ciudades. En instantes vamos a estar con análisis de los políticos, pero vámonos a Bucaramanga, porque ahí se encuentra Laura Basto, que también nos va a hacer un resumen de lo que ha sido esta jornada y que nos cuente qué tan multitudinaria ha sido. Por lo menos Bogotá, sí hay mucha gente. Tengo pendientes las imágenes porque todavía no me han preparado las imágenes ni hemos podido conectar
a Juan Felipe correctamente desde el centro de la capital. Vámonos a Bucaramanga. Laura, ¿qué está pasando a esta hora? Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues acá la marcha fue bastante multitudinaria, comenzó sobre las 10 de la mañana, desde la Puerta del Sol ya llegaron acá la mayoría de personas hasta el punto final que fue sobre la plazoleta cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Estuvo liderando esta marcha el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, quien hace algunos minutos también se refirió sobre el rechazo a la reforma del presidente Gustavo Petro y sobre las diferentes acciones que ha venido realizando el gobierno nacional. Incluso Juan Pablo envió un fuerte mensaje y dijo que desde tierra santanderiana le decía al presidente Gustavo Petro que se aquietara o que lo iban a aquietar. Muchísimas personas, Juan Pablo, salieron acá a las calles de Bucaramanga, calculamos que fueron más de 3.000 personas, eran por lo menos unas 4 cuadras llenas de personas vestidas de camisetas blancas, de camisetas de Colombia. También aprovecharon muchos precandidatos a los diferentes cargos de elección popular para salir a marchar. Pero bueno, ya acá finaliza la marcha en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, ya la gente se está distanciando. Hablemos con alguno de los manifestantes. Laura, es que estamos teniendo muchos problemas técnicos hoy. No he podido conectar a muchas ciudades. Ya vamos a ir con nuestros invitados, además, para ir alternando la opinión política con las ciudades, pero háblenos con uno de los manifestantes para así hacer un poquito de tiempo y resolver tantos inconvenientes que estamos teniendo hoy. Sí, Juan Pablo, vamos a hablar con las personas que están acá marchando. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidas a la W. ¿Por qué sale usted a marchar hoy? Estamos marchando para derrotar este gobierno mentiroso que siempre nos ha engañado, que nada bueno se puede esperar de él. Las reformas es lo peor que puede haber, y pagándole a los malos y a costilla del pueblo, de los impuestos del pueblo. Entonces, aquí sabemos que la cabeza de la culebra es Petro, y con todas sus demás ministros y personas que lo acompañan son los que están produciendo tanto daño en este país. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy fisioterapeuta. ¿Han conocido los proyectos de reforma que tiene el presidente Gustavo Petro? Sí, señora, y me parece muy nefasta, porque lo que hace es cada vez empobrecer más al país, que no haya salida para los colombianos, porque eso se va a politizar. Muchas gracias. Nos vamos, Juan Pablo, si lo permite, a seguir hablando con las personas que están acá marchando. Buenas tardes, mi señor. Bienvenido a Sigue la W. ¿Usted por qué sale a marchar hoy? Otra vez. ¿Por qué sale a marchar? Porque lo que está haciendo está mal hecho. Las reformas y los seguros y todo, no estamos de acuerdo. ¿No está de acuerdo usted con la reforma? ¿Ya conoce usted de estos acuerdos? Muy poco, pero lo que he escuchado no es bueno lo que viene por encima de nosotros. Muchas gracias. Seguimos hablando con las personas. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenidos a la W. ¿Por qué sale usted a marchar hoy? ¿Cómo? ¿Por qué sale a marchar? Hoy salgo a marchar porque estamos relajando y los colombianos a través de la burguesía, Sí. del Petro. ¿Qué pasó? ¿Se cortó también el audio de Bucaramanga? Bueno. Carlos Torres, y propongo Bueno, que lancemos uno de estos candidatos. día de paciencia, porque aparentemente no están funcionando muy bien las comunicaciones hoy. Es que ese es el problema, Juan Pablo, la señal, precisamente porque hay tantas personas reunidas en un mismo lugar, entonces se complican las comunicaciones. Ya vamos al Congreso de la República, ya estoy viendo aquí al senador Alirio Uribe, está listo para conversar con nosotros. Ya vamos a conectarnos con el Congreso. Antes, veo a Ana María Londoño, nuestra colega en Medellín, también es lista para hacernos el reporte. Después de este reporte, vámonos con los políticos. Numeral Democracia es, ya vamos a leer algunos comentarios. Adelante, Ana María, ¿cómo está la manifestación hoy en la capital de Antioquia? Ana María, si activa el micrófono la puedo escuchar, pero si no lo activa no la puedo oír. Por la libertad, por la democracia. Ana María. Por eso quiero mandar un mensaje a mí. Ana María. Colombia te quiere. No, Colombia estamos te ama. oyendo a Laura en Bucaramanga. Ahí sí, Ana María, ¿cómo está? Hola, Juan Pablo. Adelante, Ana María. Bueno, Juan Pablo, haciendo maromas, Juan Pablo, uno sabe que hay
fue nuevamente el audio de Ella Ana dijo haciendo María. maromas. Sí, no, pero bueno, lo está logrando. En medio de sus maromas ha logrado. Y es que en Medellín Y estamos sí que hay viendo las gente, imágenes. Juan Esas son las imágenes. Adelante, Ana María, la escucho. Juan Pablo, está muy complicado, pero aquí voy a seguir intentando, Juan Pablo, para contarles todo lo que está pasando en Medellín. Es que la movilización tiene más de 3.700 metros de extensión. Apenas algunas personas que arrancaron a las 10 de la mañana están llegando al centro administrativo La Alpujarra. La movilización comenzó a las 10 de la mañana desde la avenida Oriental en el cruce con la avenida La Playa. En Medellín hay mucha gente que se está manifestando no solo contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro, sino también contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Estamos viendo en este momento cómo llega la manifestación al centro administrativo de La Alpujarra. Aquí queda la alcaldía y la gobernación, y muchas de esas manifestaciones también son en contra del alcalde Daniel Quintero. Ana María, ¿usted se puede ubicar de repente en un punto más alto como para que pudiera darnos una visión? No, no le voy a decir que se monte el árbol que nos está mostrando ahí, pero en un punto donde pudiéramos tal vez tener una visión mucho más panorámica sobre lo que está pasando a esta hora en esa manifestación. No, es que va y Juan viene. Pablo, yo voy A a ver, intentar montarme en un punto, no sé si se me pierde la señal porque este es el real problema. ujú. Yo me puedo montar en un punto, pero el problema es que se nos pierde la señal y por eso estaba en ese punto específico, porque justo ahí me pudo coger la señal. Voy a intentar subirme a algún sitio y que no se me pierda esa señal. Sí, sí, ¿Me cuentan si alcanzan? para tener una panorámica un poco más amplia, mire, porque ahí ya esto está un poquito más alto, entonces se ve más el movimiento de la gente. Para podernos hacer, Paola, una idea de qué es lo que está pasando a esta hora en la calle, para poder entender también lo que ocurre. Y vamos, ya tengo también señal de Juan Felipe desde la Plaza de Bolívar, pero vamos a saludar a nuestros invitados. Quiero primero ir con la senadora María Fernanda Cabal, muy amablemente se conecta con nosotros, ya creo que está participando en la manifestación en Cali. Senadora, bienvenida, sigue la W, gracias por acompañarnos y cuéntenos, ¿cómo ve usted la presencia de los colombianos en estas manifestaciones que se están dando hoy? Pues acabo de salir de la marcha, porque ahí sigue la convocatoria en la plaza, y la verdad es que es la marcha más grande en la que yo he estado en Cali, más de 50.000 personas. Desde que estábamos en la tarima seguía llegando gente para los que conocen Cali, el hundimiento de la calle Quinta. Esto fue una marcha apoteósica, gigante. Se siente la fuerza de la gente. Les digo con franqueza que el recorrido que he tenido yo en política, esta es una de las mejores marchas en las que he tenido en mi vida. Quiero hacerle exactamente la misma pregunta a Lirio Uribe. Él nos está acompañando desde el Salón Elíptico del Congreso de la República, precisamente para conversar sobre este asunto. Ya vuelvo con la senadora María Fernanda Cabal. ¿Cómo ve usted la asistencia, que en muchas ciudades ha sido bastante masiva a estas marchas? Congresista Lirio Uribe, muy buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. No, me parece bien, ¿no? Yo creo que es importante que todo gobierno tenga una oposición. Este gobierno respeta la oposición que hay dentro del Congreso y también la oposición que hay en la ciudadanía. Este gobierno, pues... Y ahora se nos fue la señal. Como ustedes pueden ver en todas las marchas, no saca el Sí. Estas expresiones. Yo lo que considero es que No, va y viene la señal con el representante Alirio. Ahí lo tengo. Adelante. No, se nos fue. La señal estaba Sí, complicada no, en es el que está Capitolio fallando y en en las todas sitios partes, donde esto está es la marcha. imposible, es Pero increíble esto. Bueno, no, pero es importante sostener esta conversación, porque es que queremos escuchar tanto a la senadora Cabal como al representante Alirio. Representante, no, él no nos oye. Él no nos oye. Eso, actívenos el sonido. ¿Me oye? No. No, son muchos los problemas que estamos teniendo hoy. No sé qué es lo que está pasando. Pero es que además es en todas partes. Sí, nos preguntan que todas dónde partes. estaba María Fernanda Cabal. Ella está en Cali, En Cali, una de sí, los ahí lo- sitios donde hay más No, ella de hecho nos contó. aglomeración, sí. Nos contó que además había sentido esta como tal vez una de las más multitudinarias manifestaciones.
Sí, congresista Lirio, ¿me escucha? No, es que yo lo estoy viendo a él y Sí, lo está vemos, él moviendo los está en el labios, pero Congreso, no. donde la señal es un poco difícil. Sí, pero es un poco extraño. Si nos activa el micrófono, a ver si lo podemos oír para que nos dé su perspectiva. Representante. Representante Alirio. ¿Nos escucha? No sé Ya qué. vamos a conectar con el senador Iván Cepeda, que se puede conectar Sí, en este momento. pues no sé, en realidad ya no sé qué está pasando porque todas las señales están fallando. Venga, voy a intentar ir con Juan Felipe. Juan Felipe está en la Plaza de Bolívar, ya por las imágenes que nos está enviando. Ya vamos a volver con los congresistas. Pero bueno, Juan Felipe, hace unas semanas usted estaba haciendo exactamente el mismo recorrido, pero ya con un grupo distinto. Eran los partidarios del presidente Petro quienes marchaban. Hoy es el turno de la oposición. Háganos un balance de lo que ha sido esta manifestación y muéstrenos por favor las imágenes de la Plaza de Bolívar. Actívenos el sonido, Juan Felipe, para que lo podamos escuchar. Juan Felipe. Juan Pablo, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, adelante. Juan Pablo, pues en este momento está proyectando un video que es dedicado a las fuerzas militares. Los seguidores de la oposición han llegado hasta la Plaza de Bolívar. Como podrá observar, son muchas personas las que han llegado aquí. La señal, bueno, aquí están expectantes a que vayan a decir si los representantes. Estamos con una de esas personas. Cuéntenos, su merced, ¿cuál es su nombre y por qué aquí? Mi nombre es Gloria Torres y yo vine por Colombia, por tanta corrupción, tantos vejámenes que ha hecho Petro contra el pueblo colombiano. Vengo por la familia colombiana. Gracias. Personas que llegaron hasta la Plaza de Bolívar. Su merced, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para W Radio en vivo. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y por qué decidió venir hoy a apoyar esta manifestación? Mi nombre es Ángelo Montañez, divergente por las redes sociales, y decidí apoyar la marcha porque las absurdas reformas de Petro van a acabar con la economía del país. Está destruyendo la economía del país intencionalmente para acostumbrar a la gente a depender del gobierno. Y Colombia se ha caracterizado por ser un pueblo que lucha, que se cae y vuelve Juan y se Felipe. levanta, que no necesita que le regalen las cosas, sino que le den las oportunidades para trabajar y construir, ayudar a construir un país mejor. Juan Felipe. Exactamente qué puntos de la reforma, de las diferentes reformas. La reforma laboral va a dar sin trabajo a 550,000 personas, porque el trabajo formal se va a acabar por sobrecargo para fiscales. Eso va a hacer que los empresarios personal. Pero no era también una Juan Felipe. histórica que se tenía con los trabajadores. No es histórica. Siempre han habido oportunidades. Yo le puedo hacer un evento en muchas empresas que han acabado los sindicatos, donde les daban muchas ventajas, les daban subsidios, les daban regalos a final de año, les dejaban tener sindicato y aún así pedían más. Nunca estaban contentos con nada. Entonces nunca ha habido una deuda histórica. En Colombia siempre han habido garantías. Aquí sale adelante que quiere salir. Yo soy un vendedor ambulante y yo salgo adelante y no soy carga ni para mi familia ni para la sociedad. Juan Soy Felipe. depresivo, he tenido 3 intentos de suicidio, pero no me vuelvo carga para la sociedad, porque todos aquí tenemos oportunidades de volver a empezar. Juan Felipe. Gracias, muy amable. Juan Pablo, Felipe, pues esta es pero la situación Juan en este Felipe, momento hace 2 semanas usted estaba en el mismo lugar. Hace 2 semanas usted acompañó una marcha de la otra orilla política de este país. A esta misma hora, hace 2 semanas, ahí nos está mostrando usted las imágenes de la Plaza Bolívar. Hace 2 semanas, a esta hora, había la misma cantidad de gente, menos gente, más gente. Desde su perspectiva, desde donde usted está hoy, cuéntenos qué es lo que puede percibir. Última vez, también hay que decir una cosa, en ese momento el evento central no se hizo exactamente en la Plaza de Bolívar, sino en la Casa del Florero, como usted recordará. Entonces, el evento principal se llevó a cabo allí. Después de que el presidente Petro habló para sus seguidores, la gente empezó a pasar a la Plaza de Bolívar, pero también mucha gente se fue. En ese
la mayoría de las personas que salieron a movilizarse acá. También en la parte de la Casa del Cordero, en la entrada a la plaza de Bolívar, todavía hay personas que están ingresando. Vamos a ver exactamente hasta qué punto se va a llenar esta histórica plaza. Bueno, necesitamos Juan Felipe, sobre todo ante las fallas de la señal, que usted nos mande las imágenes grabadas, porque en directo sí hay muchas complicaciones. Senador Iván Cepeda, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos desde su perspectiva estas manifestaciones de hoy. Bueno, nuestro numeral es democracia, ¿qué nos indican? ¿Qué interpretaría usted desde lo que se ha visto? En contraste también, y no vamos a negar, que hace un par de semanas también hubo unas manifestaciones muy importantes y copiosas, aunque no se sabe cuáles de repente habrán convocado más gente, pareciera a ojímetro que las de hoy, pero bueno, ¿usted cómo lo ve, senador? Nos interesa tener su perspectiva. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, y agradezco mucho este espacio. No, me parece que es parte del ejercicio democrático y, por supuesto, mal haría el gobierno en aplicar una especie de política del avestruz y enterrar su cabeza en la arena. No, hay gente en la calle, sabemos que hay un descontento en muchos sectores, hay críticas que son válidas, hay reparos a las políticas que estamos haciendo que no son tan válidas, y hay intenciones también de sectores que sienten que sus poderosos intereses están siendo tocados con las reformas que hemos planteado en el Congreso. Pero como corresponde, el gobierno es respetuoso de estas movilizaciones, escuchará a sus voceros, lo ha hecho en el Congreso, tenemos debates y ha hecho una convocatoria a un acuerdo nacional que yo creo que es válida y que debe ser atendida. Porque, y en esto no quiero de ninguna manera ni excusar ni disminuir los problemas que tiene el país. Yo he sostenido y me ratifico en ello, que los problemas que hoy tiene Colombia, primero, no son nuevos, algunos se han acentuado, es cierto, pero lo que sí, a mi modo de ver, es indiscutible es que solamente pueden ser resueltos a través de una amplia convergencia política, social, económica de todos los sectores del país. ¿Cómo hacer, senador, para que estas manifestaciones, así como las de hace un par de semanas, no se conviertan en germen de un enfrentamiento que vaya escalando más y más entre nosotros mismos los colombianos? Basta con mirar los comentarios que estamos recibiendo en este momento en el YouTube Live, son muchísimos, en donde algunos dicen, ahí está demostrado que nosotros somos más, abajo presidente Petro. Entonces, que unos piensen que esto es una luz verde para cualquier tipo de disparate, o que otros piensen que las manifestaciones de hace 2 semanas son exactamente eso también, y es que cualquier disparate es válido en nombre de las mayorías y de las multitudes que salieron a las calles. No, yo llamaría a tener un poco de serenidad y ponderación. Es decir, yo creo que es indudable que este gobierno no fue elegido por un puñado de colombianos. Aquí hay unas fuerzas políticas que tenemos una representatividad y tenemos un papel, una dimensión en la vida política nacional, y que hemos contribuido a construir la democracia en Colombia. Y eso no lo negamos en esas otras fuerzas que están hoy en la calle. Entonces, si hacemos un diálogo, obviamente en medio de nuestras diferencias, que sea respetuoso, que busque encontrar las salidas realmente, las soluciones, que nos identifiquen las cosas que no queremos, como la violencia, como la corrupción, como el seguir nadando en políticas que ahondan la injusticia y el abismo social que hay entre sectores del país. Tal vez podamos fortalecer no tal o cual partido, no tal o cual resultado electoral, sino el país, que yo creo que es lo que nos interesa. Voy a saludar, permítame, senador, voy a saludar ahora al representante de la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, para plantearle esta misma pregunta que le acabo de hacer a usted. Porque créame que yo creo que en el corazón de los demócratas sí debe haber por lo menos una inquietud y un temor, y es que uno u otro extremo político vean esto como un patente de corso para quién sabe qué locuras. Y tristemente estamos en un país en donde a veces no nos medimos. Representante Cadavid, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes. Les pediré que nos excusen el ruido, que todavía estamos No en, se en preocupe. las calles, pero comprendo su pregunta y yo quisiera simplemente referirme a esto. Yo creo que Adelante. ganar una elección presidencial o cualquier otra elección popular no es un mandato ilimitado en el que un gobernante decida hacer, digamos, lo que considere. Hay unos límites al respeto a las instituciones, a las determinaciones. Para eso existe el Congreso, para la deliberación. No es correcto el mensaje del presidente o del gobierno al decir que existe un mandato y que por tanto el Congreso lo tiene que aceptar plenamente, no. Y yo creo que esa fórmula en apenas muy pocos meses, porque el gobierno apenas va a ajustar un año, pues ha llevado a la gente a las calles, yo creo que sin violencia. No conozco hoy de reportes de violencia. Yo estoy desde Medellín, en el sentido de decirles, oiga gobierno, usted primero tiene que respetar los poderes, tiene que respetar la libertad de prensa. Termino diciendo algo muy importante, tiene que esclarecerle al país qué es lo que verdaderamente está pasando en los escándalos, que no son menores, porque llegaron y muchas personas les creyeron de buena fe, eran un gobierno que no tenía asomos de corrupción, y hoy lo que pasa es que está asignado o atravesado por temas bastante delicados. Así que la expresión legítima de la ciudadanía, aquí estamos desde las calles y uno así lo siente, Juan Pablo. Sí, quiero volver con el senador Iván Cepeda para preguntarle por el impacto que esto puede tener dentro del pacto histórico. Obviamente ustedes tienen sus convicciones y dicen, bueno, la oposición está en todo su derecho, pero ¿hay un oído abierto a esas críticas o simplemente cierran el canal y dicen, bueno, que hagan su oposición, pero no les tenemos en cuenta? ¿O hay alguna manera de ser receptivos frente a algunas inconformidades que pueden ser válidas y pueden encarrilar lo que no está bien en el gobierno Petro? No, toda la apertura, por supuesto, a un diálogo político e incluso a una contradicción y a una deliberación, incluso a un debate a fondo. Este gobierno, y en eso no coincido con el representante Cadavid, no ha querido imponer a la brava su voluntad. Eso no es cierto. En el Congreso ha habido un amplio debate en el cual hemos logrado sacar adelante importantes reformas. La oposición ha hecho su trabajo, nos parece muy bien, y seguramente así ocurrirá en el resto de este gobierno. Pero debiéramos, y en eso yo quiero reiterar una invitación, trabajar más en el diálogo. Creo que podríamos ganar más si trabajáramos ese otro aspecto de la vida política. Pero bueno, digamos, aquí uno puede hacer la invitación y que no sea aceptada. Lo que sí creemos es que es importante respetar la democracia, respetar las instituciones. Nosotros creemos, por ejemplo, aquí se ha evocado el problema de los medios de comunicación, que la libertad y el derecho a la libertad de expresión es tan fundamental en una democracia como el derecho del acceso de los ciudadanos y de la sociedad a una información veraz, y que el Estado tiene que garantizar y respetar ambos derechos, y que los directores y directoras de los grandes medios de comunicación, quienes tienen una responsabilidad social innegable, también deben respetar ambos derechos. Es decir, este gobierno no puede y no debe y no lo hará interferir con la labor de los periodistas, pero también puede exigir un trato respetuoso y veraz en la información. Y creo que eso es lo propio de una democracia, en la cual existe la posibilidad de tener puntos de vista muy disímiles, pero respetando unos mínimos de veracidad, objetividad y también de la dignidad de las personas, por su ideología, por su situación social, por su origen político o étnico. Así que creo que eso es fundamental como principio. Sí, ahora quiero regresar con uno de los protagonistas de estas marchas que pertenece al Centro Democrático, Hernán Cadavid, representante de la Cámara. Ustedes
¿Qué le responden frente a los cuestionamientos que dicen, bueno, es que ustedes de oposición solamente critican por criticar? ¿O qué le dirían puntualmente al presidente Petro que les parece lo más importante de corregir en este punto, no criticar todo el gobierno y estar en contra de todo lo que propone este gobierno? No, mire, primero no es cierto que nosotros critiquemos por criticar. El senador Iván Cepeda puede dar fe que inclusive nos juntamos en un propósito de hacer una reforma al Congreso de la República que tenía que ver con la reducción de salarios y otros temas más. Él podrá confirmar que es así, lo hicimos como oposición. Segundo, aspectos tan importantes como la jurisdicción agraria, los pudimos corregir, lo hicimos junto con la justicia, con el gobierno y terminamos encontrando un punto de apoyo y de acuerdo importante. Una oposición intransigente ni siquiera se atrevería a sentarse con expresiones del gobierno nacional. O sea que yo creo que en un primer momento esa respuesta deja claro que no es cierto. Segundo, cuando se ha dicho que se ha llegado a acuerdos, perdónenme, pero es que es el mismo gobierno o agentes del gobierno, como en su momento lo fue Alejandro Gaviria, el que salió a decir, aquí no hay posibilidad de que nos escuchen. Ni siquiera los mismos ministros nos atienden una sugerencia para ser puntual en el caso de la reforma a la salud. Entonces no se puede hacer un dibujo de que hay una oposición intransigente que además es minoritaria, minúscula. Nosotros no tenemos la capacidad hoy en términos de números de impedir las decisiones del gobierno en el Congreso de la República. Tercero, han sido los gremios los que efectivamente le han dicho al país desde hace un tiempo, guardaron una paciencia y en temas como la reforma laboral dijeron, mire, nosotros nos sentamos con el gobierno, nos dicen que van a hacer cambios y finalmente no nos aceptan y presentan el mismo texto de la única visión del gobierno nacional. En esa medida, pues es muy complejo que un país pueda sentir que hay apertura democrática. A mí me da pena, y lo digo respetuosamente con el senador Cepeda, pero lo que él manifiesta decir que hace el gobierno es todo lo distinto a lo que hace el gobierno. Las marchas de hoy son una expresión no porque un partido político las organizó, son una expresión legítima, ciudadana, amplia que debe escucharse, que debe atenderse y por supuesto que ese dibujo o esa imagen de que hay una oposición intransigente que no deja gobernar, pues por supuesto que no, porque entre otras debo agregar y valorar que aquí no ha habido expresiones de violencia, ni de destrucción de bienes públicos, ni de CAI, ni de vitrinas, ni de absolutamente nada y yo creo que eso hace mucho más valorable una expresión de protesta ciudadana como la que hoy estamos teniendo en Colombia, que es bastante contundente. Sí, senador Iván Cepeda, yo quiero justamente retomar lo que estaba diciendo el representante Hernán Cadavid frente a lo que se está sintiendo hoy por parte de estas personas que marchan en las calles de Colombia, que tienen que ver pues con no tener una apertura democrática, o por lo menos así sienten el papel del gobierno nacional. Y usted también hablaba del papel en todo esto de los medios de comunicación. Aunque uno entiende que el presidente pues haga el llamado para velar por la información y la información veraz y la transparencia, pues también hemos visto cómo el gobierno ha estigmatizado a los medios de comunicación y prácticamente no acepta nada de lo que desde el periodismo se está informando frente a su gestión. ¿Qué decir sobre eso? No, yo no creo que a este gobierno se le pueda tildar de antidemocrático o que ha recortado las libertades democráticas en el país. No creo que haya evidencia de eso. El propio representante Cadavid lo está diciendo. Hemos tenido todo tipo de controversias en el Congreso. Hemos presenciado estas movilizaciones con total calma. Y creo que nadie puede decir que el gobierno haya ejercido una presión directa para sofocar sus opiniones. Hay una controversia con ciertos, digamos, medios de comunicación que han hecho unas acusaciones directas contra el presidente. El presidente ha pedido que esas informaciones sean respaldadas con, digamos, hechos y creemos que esa es una, digamos, una polémica que es propia de la democracia, pero que el gobierno vaya a atentar contra la libertad de expresión, que vaya a censurar esa libertad de ninguna manera. Y nos opondríamos a que eso ocurra sectores
del propio gobierno o el gobierno mismo y el propio presidente, que ha sido una persona que ha llevado su vida política en medio de persecuciones políticas muy, pero muy serias. Así que no considero que ese sea un argumento válido. Creo que se le pueden hacer muchas críticas al gobierno, críticas que deben ser tenidas en cuenta, validadas, analizadas algunas, pero no aquella de que se está imponiendo en Colombia un régimen autocrático. Eso no lo considero válido. Vamos, perdóneme, senador, perdóneme, representante. Voy a hacer una pausa para ir a dos ciudades distintas de Colombia, con además dos presencias distintas de manifestantes. Comienzo por Popayán. Richard, a esta hora nos trae el recuento de lo que ha sido la jornada de manifestación en esta capital del departamento del Cauca. Cuéntenos, Richard, cómo fue el desarrollo de la manifestación, porque por las imágenes que veo, ya no hay mucha gente en las calles. Juan Pablo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Pues así es, las convocatorias para la marcha de hoy en contra de las políticas del gobierno de Gustavo Petro, pues se convocaron a las 10 de la mañana. Nosotros hicimos presencia en algunos sectores y vimos poca afluencia de público. Confirmamos con el subcomandante de la Policía Metropolitana de Popayán y nos informó que en las manifestaciones participaron entre alrededor de 100 y 150 personas. Después conversamos con el puesto de mando unificado que se instaló en la alcaldía de Popayán y nos confirmaron que efectivamente alrededor de máximo 200 personas participaron en las manifestaciones de hoy y que las manifestaciones que empezaron desde el sector de Campanario y se trasladaron hasta aquí, hasta el Parque Caldas de Popayán, pues se desarrollaron sin ningún inconveniente, sin alteraciones al orden público y tampoco hubo problemas en la movilidad. Juan Pablo, teniendo en cuenta la manifestación que se realizó hace pocos días a favor de las políticas del presidente Gustavo Petro, pues tenemos una diferencia de alrededor de más de 1.000 personas, porque en la anterior manifestación participaron entre 1.000 y 1.500, Juan Pablo. Pues afortunadamente estas manifestaciones pues no tuvieron tampoco ninguna alteración al orden público y no hubo novedades. Juan Pablo, ese es el reporte que tenemos a esta hora desde la ciudad de Popayán. Aquí iban a terminar las marchas en el Parque Caldas de la ciudad de Popayán y como podemos ver a esta hora pues no hay manifestantes, Juan Pablo, a esta hora aquí en la capital del Cauca. Gracias, Richard. Bueno, vámonos ahora a ver otra ciudad del país. Nos trasladamos hacia Cúcuta, la zona de frontera, además con Venezuela. Audrey, cuéntenos cómo estuvieron las marchas. ¿A esta hora continúan? ¿Ya terminaron? Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. A esta hora ya culminaron las movilizaciones que estaban programadas para este martes. Iniciaron muy temprano, desde las 9:30 de la mañana en el Parque Telecom. Es un punto muy estratégico de la ciudad de Cúcuta. Y pues como usted sabe, Cúcuta y norte de Santander siempre han sido una ciudad y un departamento de oposición. Salieron alrededor entre 1.000 a 3.000 marchantes, 3.000 participantes en esta jornada de manera muy tranquila. Estuvieron recorriendo las principales calles de la ciudad de Cúcuta, por la avenida Cero, por la calle 14 y se concentraron en el Parque Santander. Estuvo bastante nutrida, una movilización bastante fuerte. Estuvieron ellos con camisetas blancas, con camisetas de la Selección Colombia, con varias arengas también en contra de las reformas del presidente Gustavo Petro y también por los escándalos que se han venido presentando a nivel país. Pero como es tradicional en Cúcuta, las marchas tanto de oposición como a favor del presidente Gustavo Petro se han desarrollado en total calma, en total normalidad y a esta hora pues ya ha terminado la marcha que se había convocado para el día de hoy. Allí estuvieron participando en la jornada de hoy los comerciantes, los empresarios industriales, las reservas de las fuerzas militares y los ciudadanos de a pie, los cucuteños que también están en contra del tema de reformas laborales, pensionales y de salud que propone hoy el gobierno nacional. Nos vamos con imágenes de Bogotá y Juan Felipe que nos trae a esta hora un nuevo reporte. Ya vuelvo con los congresistas que están conectados con nosotros a esta hora en Sigue la W. A ver, esto fue más temprano en el Centro Internacional de Bogotá, justo frente al Centro Comercial San Martín, al pie del barrio La Merced. Como ustedes ven, muchas personas, bueno, movilizándose hasta con la bandera de Trump. Un poquito sorprendente eso. Sí. De hecho, quiero preguntarle sobre ello a Juan Felipe. Cuéntenos, ¿usted pudo hacer como un demográfico de cuántas personas había y sobre todo edades? Porque estoy viendo muchos comentarios en el chat del YouTube Live diciendo, no, esos son puros pensionados. ¿Para usted eran pensionados o cuál es el perfil de los manifestantes, Juan Felipe? Juan Pablo, pues como le había contado anteriormente, son cerca de 15.000 personas, así lo reportó la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y sí, la mayoría son gente, adultos mayores que han decidido salir a acompañar esta movilización
hay algunos jóvenes, pero la verdad son muy pocos. Que eso sí sería un llamativo contraste entre unas manifestaciones y otras, ¿no? Porque recuerde usted, Paola, que en el cubrimiento que tuvimos hace 2 semanas habían muchos, pero muchos jóvenes, ¿no? Sí, Que de hecho que incluso se destacó que eran del SENA, ¿no? sí, incluso pues dijimos que muchos tenían distintivos del SENA y que eran aprendices de esa entidad porque pues ellos pues estaban apoyando la reforma laboral que les va a dar un contrato, por lo menos como está en el proyecto, un contrato no de aprendizaje, sino un contrato a término indefinido, como Sí. lo tiene cualquier trabajador. Vuelvo con el senador Cepeda, pero le voy a plantear exactamente la misma pregunta también al representante Cadavid. Estas manifestaciones, senador Cepeda, ¿hasta dónde también podrían ser o deberían llevar a que en el caso de las reformas que se están planteando por parte del gobierno haya mayor flexibilidad? Porque recuerdo yo hace un par de años cuando hubo las manifestaciones del paro nacional que bueno, desembocaron en lo que desembocaron y fue que se cayera una iniciativa de reforma tributaria, pues eso era lo que se pedía en las calles y lo que se le decía al gobierno de entonces, al gobierno Duque es, cambia esa reforma porque no le ayuda a la gente. Unas manifestaciones así no deberían llevar a que el gobierno revise las reformas de una manera mucho más abierta. No, yo no compararía el estallido social con lo que estamos viendo hoy. Son dos contextos distintos en momentos políticos distintos del país. Yo creo que es necesario que discutamos sobre las reformas. El gobierno las ha planteado su visión sobre las mismas y ha habido una discusión, seguramente la seguirá habiendo y creo que eso es saludable. Pero lo que no podemos seguir es vendándonos los ojos. El país requiere cambios, requieren cambios profundos y hoy hay gente en las calles muy importante, bienvenida a la oposición, bienvenidos sus reclamos, pero puede ser que mañana haya, digamos, otras movilizaciones, ya las hemos visto. Entonces, ¿por qué no nos sentamos más bien a discutir los problemas de fondo? A ver por qué la gente tiene un malestar en el país, independientemente de los gobiernos, independientemente de los signos políticos. Creo que eso es imperativo. Ahora, el llamado, lo entendemos así, es a dialogar, con el mayor gusto dialogamos, pero no a imponer. Dialogar, pero no imponer. Le hago la misma pregunta al representante Cadavid del Centro Democrático. ¿Qué reacción debería o esperaría usted del gobierno tras estas manifestaciones? ¿Debería abrirse el diálogo, más no imponerse posiciones como lo dice el senador Cepeda? Lo que pasa es que, insisto respetuosamente, el senador Cepeda hace unos planteamientos como si estuviéramos tratando un diálogo entre gobierno y grupos armados. No. Aquí estamos tratando es con los generadores de empleo, que son los que están diciendo, oiga, la reforma que ustedes me quieren imponer efectivamente destruye mi empresa. Y no estamos hablando de la gran empresa, es que esa discusión es la que se ha querido dar. Y eso es a lo que al gobierno, esos son los temas de fondo a los que el gobierno se ha querido oponer, o más bien insiste en que esa es su única visión y no existe otra. Y no se parece, yo estoy de acuerdo en él en que no se parece estas expresiones al llamado estallido, es que aquí no hay violencia. No se parece porque aquí no estamos bloqueando vías por semanas. No se parecen porque aquí no estamos destruyendo bienes públicos y privados, ni destruyendo los emprendimientos, ni quemando a los policías en las calles. Nada de eso se parece. Esto es una expresión cívica ciudadana que está acompañada de personas de mediana edad, de mayor edad, jóvenes. Porque esa es otra de las descalificaciones que quieren hacer. Es que ustedes no tienen sino viejos, cosa que es falsa, pero yo haría la pregunta, ¿es que acaso una persona de mediana edad o de mayor edad no tiene la posibilidad de decirle al país que está sintiendo que está equivocado? Ahí sí no importa. O sea que yo creo que esas descalificaciones, si buscan demeritar, por el contrario, lo que hacen es, me parece a mí, un claro rasgo de discriminación frente a un sector, si es que así fuera, pero yo, por ejemplo, en la marcha de hoy de la ciudad de Medellín, vi cualquier cantidad de jóvenes no uniformados, no empujados del SENA, no de colegios, jóvenes que quisieron venir. Entonces, lo de fondo, Juan Pablo, Paola, Andrea, todas las personas que nos están escuchando es, primero, no es cierto lo que dicen
que están respetando la libertad de expresión. No es la oposición la que lo está diciendo, son los mismos colegas de los medios. Segundo, es la FLIP la que reiteradas veces le ha pedido al gobierno respete las instituciones o más bien los medios de comunicación. Tercero, la misma Corte Suprema de Justicia ha tenido que salir en 2 o 3 oportunidades a decir, presidente, nuevamente le decimos, respete las instituciones y la división de poderes. Y hoy le estamos diciendo que no es como ellos están pensando, porque además quiero terminar con esto. El gobierno está haciendo con las mayorías del Congreso lo que tanto criticó y repudió que se hiciera, y es cooptar y entregar puestos a partidos políticos para garantizar el avance de reformas. Lo dijo Hernán Cadavid, lo dice la oposición. Ahí acaba la sala de instrucción de la Corte Suprema de darle apertura formal a una indagación sobre un partido político. Están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que el país necesita cambios. Si están haciendo las mismas transacciones con las mismas formas, las mismas presiones. ¿Qué ha venido pasando en los últimos días con los congresistas que han sido sancionados por su partido? Pues que han evidenciado que están negociando con ellos de manera individual. ¿Eso era lo que quería el país? Pues por supuesto que no. Ese era el cambio que esperaba Colombia y los que votaron de buena fe. A ver, don Juan Felipe, buenas tardes. Muéstrenos qué está pasando a esta hora en el centro de Bogotá. Así es, Juan Pablo, pues a esta hora continuamos desde la Plaza de Bolívar, donde aún miles de manifestantes continúan escuchando atentamente las diferentes palabras de los líderes políticos que han convocado a esta manifestación. Hace tan solo unos minutos el exministro de Defensa Diego Molano y también la exministra del Interior del gobierno del presidente Iván Duque, Nancy Patricia Gutiérrez, pues se dirigieron a las personas que han llegado hasta este lugar y bueno, les han hecho un llamado para seguir rechazando las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, para apoyar esta movilización que hoy ha tenido cerca de 15.000 personas las que han salido a la calle. En esta ocasión el escenario está ubicado justo al frente de la alcaldía de Bogotá. Aquí ustedes pueden ver el panorama en el centro de la ciudad, donde todavía algunos de los manifestantes continúan escuchando a sus líderes políticos. Hay que decir que ya muchas personas han salido de la Plaza de Bolívar y bueno, han salido del centro de la ciudad después de acompañar esta manifestación que partió desde el Parque Nacional en la calle 35 con carrera séptima. Este es el panorama en este momento aquí en el centro de la ciudad. Bueno. Están envalentonados en tarima, por ahí pero harta gente, aunque detrás de Juan Felipe ya no se veía tanta gente, pero bueno, esas sí ya son. Pero en Bogotá, la Secretaría de Gobierno, perdón, lo interrumpo, Juan Pablo, reportó que 15.000 personas participaron en estas manifestaciones. Eso sí, Paola, mañana vamos a ver, o bueno, enseguida vamos a ver el Festival de los Estimados, ¿no? Sí. Porque eso que si era más o menos que la otra marcha. Los ángulos de las fotos, ¿no? Sí, ahora la comparación. Y cuidado con el Photoshop también. Eso está inventado ya, y es a través de fotos aéreas, le meten inteligencia artificial a fotos reales, no manipuladas, y se puede calcular más o menos cuántas personas estuvieron. Eso ya se puede hacer.